Muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto compartir con ustedes una nueva sesión de capacitación de este ciclo de actualización para periodistas sobre justicia y lucha contra la impunidad. Esta mañana tengo mucho gusto en darle la bienvenida al licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien será el expositor del tema El pulso por la justicia en Guatemala. Juan Francisco Sandoval es abogado guatemalteco especializado en Derecho Penal, Constitucional y en Derechos Humanos. Fue el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público, donde lideró investigaciones emblemáticas contra redes de corrupción, crimen organizado y estructuras paralelas de poder. Precisamente por estas investigaciones se encuentra actualmente en los Estados Unidos, en calidad de asilado político. El licenciado Sandoval es docente universitario, colabora como consultor legal en organizaciones como Due Process of Law Foundation o la American Bar Association, brindando acompañamiento técnico a operadores de justicia y organizaciones de derechos humanos en América Central. Por su labor ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Campeón Internacional contra la Corrupción, que otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En 2021, él fue el galardonado. Licenciado Sandoval, es un honor contar con su participación esta mañana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en los ciclos CAP y le dejo en el uso de la palabra. Buenos días. Primero agradecer a Marielos por la invitación y la verdad es que aparte que me provoca mucha emoción estar con compatriotas, pues me da mucho nerviosismo porque todos son periodistas y periodistas de los buenos, de los que van a profundidad. Entonces voy a tratar de abordar un tema que seguramente ustedes ya saben, es mi óptica, es mi perspectiva. Cuando hablamos del pulso de la justicia en Guatemala, lo que debemos de tener en cuenta es que en las últimas décadas Guatemala ha vivido una transformación convulsa en el ámbito de la justicia. Si bien se han registrado avances significativos, se han creado instituciones especializadas, se ha modernizado la legislación penal y el impulso de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, también se han evidenciado grandes retrocesos que comprometen la integridad del Estado de Derecho. La persistente captura institucional, los ataques contra operadores de justicia, la normalización de la impunidad han generado una crisis estructural que afecta no solo a las instituciones, sino que también afecta a la confianza ciudadana. En ese contexto, lo que debemos de entender es que el periodismo ha adquirido un papel central que trasciende la mera observación de los hechos. En una sociedad como la guatemalteca, marcada por la polarización, por la manipulación mediática, el periodista se convierte en un actor clave para vigilar el poder, denunciar los abusos y garantizar el acceso a la información como un derecho fundamental. Su rol, pues, es también pedagógico, porque lo que nosotros no podemos explicar, los abogados, ustedes saben que nos enredamos mucho para explicar. Entonces el periodista explica el funcionamiento del sistema judicial, evidencia sus falencias y traduce el lenguaje jurídico para una audiencia amplia, diversa y muchas veces escéptica. Miren, he tenido la oportunidad de estar en espacios con periodistas y me dicen, mire, Eli, pero lo que pasó, explíquemelo para que lo pueda entender la ciudadanía. Entonces, la justicia, aparte de todo eso, del papel que juega la prensa, debe ser comprendida como un espacio de disputa permanente. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de aplicar normas jurídicas, sino que de definir qué intereses se protegen, qué actores acceden a la tutela judicial efectiva y quiénes son los marginados de la justicia. Por un lado, ustedes saben que existe un esfuerzo por consolidar una justicia transparente, eficaz e independiente, impulsada por operadores comprometidos, organizaciones sociales y algunos cooperantes internacionales. Pero por otro lado, existen las redes político-económicas ilícitas que lo que buscan es mantener el control institucional para perpetuar la impunidad, proteger privilegios históricos y castigar el disenso. Yo creo que esa es la base sobre la que se ha movilizado el sistema de justicia en el último tiempo. Este conflicto no es nuevo. Ha cobrado
especial intensidad a partir de los años 2000, con la aparición de nuevos actores, casos paradigmáticos y reacciones autoritarias que han puesto en jaque la institucionalidad democrática. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Múltiples. El debilitamiento del Ministerio Público, la manipulación de procesos judiciales, el hostigamiento contra jueces y fiscales, el exilio forzado y la criminalización del periodismo crítico. El objetivo de la presentación que estoy realizando, pues es desde mi perspectiva, como les decía inicialmente, proporcionar a periodistas, comunicadores y actores sociales una herramienta analítica para comprender el estado actual del sistema de justicia, porque lo que se busca exponer son no solo los avances, sino también los retrocesos, identificar algunas estructuras que protegen la impunidad y proponer formas en las que el periodismo, yo no soy periodista, pues ustedes son los maestros, pero desde su responsabilidad ética y social pueden contribuir o seguir contribuyendo a fortalecer la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Más que un diagnóstico técnico, lo que les presento es un llamado a ejercer un periodismo de investigación, como lo hacen, riguroso, valiente, que no solo incomode al poder, sino que denuncie con responsabilidad y que se solidarice con quienes defienden la justicia, incluso desde el exilio. En momentos donde las instituciones están en disputa, es el periodismo libre, el periodismo crítico, una de las últimas líneas de defensa de los derechos de los ciudadanos y del futuro democrático de Guatemala. Entonces, estamos ante esto. La justicia nos muestra cómo hay tensiones estructurales entre quienes defienden el Estado de Derecho y entre quienes deben de mantener la impunidad. En ese campo de disputa es su papel o el papel del periodismo informar. E informar implica, además de valentía, rigurosidad técnica, conocimiento jurídico, bueno, hay algunos de que creo que se van a convertir en abogados, pero comprender de qué es lo que se está hablando. Y la cobertura periodística del sistema judicial es crucial para fortalecer la democracia y garantizar la memoria colectiva. Pero para seguir abordando el tema, vamos a ir un poco a hablar de la historia reciente del sistema de justicia en Guatemala, por periodos. Entiendo que en la sesión pasada se habló un poco de la independencia del Ministerio Público. Resulta que como producto de los acuerdos de paz, o previo a los acuerdos de paz, se creó el Ministerio Público como una institución autónoma dedicada exclusivamente a la persecución penal separada del Ejecutivo. ¿Y cómo inició este proceso? Bueno, los fundamentos democráticos. Hubo reformas estructurales en el periodo entre el 93 y el 99. Es una etapa crucial en la transformación del sistema de justicia. En ese periodo, 93-99, recordemos los acuerdos de paz se suscribieron en el 96. Luego de más de 3 décadas de conflicto armado, inició un proceso de reconfiguración institucional. El enfoque fue el respeto a los derechos humanos, la construcción de la democracia participativa y la garantía de acceso a la justicia para todos los sectores sociales. Uno de los principales logros fue precisamente eso, la independencia del Ministerio Público. La ley orgánica es del año 1994, porque antes de esa reforma, el Ministerio Público era una dependencia del Ejecutivo, lo que implicaba una subordinación política que impedía investigaciones efectivas contra funcionarios públicos y actores del poder económico. La autonomía del Ministerio Público permitió crear una base sólida de desarrollo posterior de fiscalías especializadas, como la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Ese fue un primer momento en esa fase de reformas estructurales. Luego se dio un paso de fortalecimiento de los órganos de control. La Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos ganaron autonomía para el control del poder estatal. Se fortalecieron esas instituciones. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, fue dotada de la atribución de interpretar la Constitución y actuar como último garante de la legalidad.
A partir de ese entonces, ha tenido un rol central en crisis institucionales y conflictos políticos, aunque su independencia, como sabemos, ha fluctuado según su integración. La Corte de Constitucionalidad, creo que esto en algún momento lo ha abordado Edgar Ortiz, cómo empezó a jugar un papel crucial a partir del Serranazo, del que se cumplieron 32 años hace un par de semanas, apenas el 25 de mayo. Otra institución que fue fortalecida fue la del Procurador de los Derechos Humanos, porque se reforzó su papel como defensor del ciudadano frente a abusos y omisiones del Estado, dando acompañamiento a víctimas, promoviendo la cultura de los derechos humanos y señalando prácticas discriminatorias y arbitrarias dentro del sistema judicial. Ese fue otro paso dentro de ese proceso de reformas estructurales. Pero hay uno que también es muy importante. ¿Por qué es importante esto del sistema acusatorio? Porque modificó profundamente el funcionamiento del sistema de justicia penal. Se reemplazó el antiguo sistema inquisitivo. Bueno, aquí estamos hablando muchas cosas del deber ser, porque ya vamos a hablar de cómo hemos llegado a un proceso de captura del sistema de justicia, pero en realidad la idea era reemplazar el carácter escrito y opaco por un modelo acusatorio, oral y público que garantizara la transparencia, respetar el debido proceso, la contradicción, no la contradicción en sí del sistema, sino la contradicción entre las partes, que hubiera una discusión técnica y la separación de funciones. Fíjense que esto es clave para democratizar la justicia. Y además, la finalidad era acercar a la ciudadanía, acercar el sistema de justicia a la ciudadanía y establecer estándares más modernos para juicios penales. Se comenzó a profesionalizar la carrera judicial, la carrera fiscal, que bueno, pues actualmente está completamente destruida. Se crearon programas de formación técnica, académica y ética para operadores de justicia, aunque estos avances han estado exentos de limitaciones. ¿Por qué? Persisten los rezagos estructurales, el nepotismo, la falta de presupuesto adecuado, la ausencia de mecanismos transparentes para la evaluación y la remoción de funcionarios. En paralelo, las comunidades de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y rurales, que han sido las históricamente marginadas, continúan enfrentando barreras significativas para acceder a la justicia. Entonces, a pesar de los cambios normativos que se propiciaron en este periodo, los sistemas oficiales no lograron dialogar plenamente con las formas comunitarias de resolución de conflictos, y el racismo estructural dentro de las instituciones limitó el alcance real de la reforma en sectores históricamente excluidos. Pero, en todo caso, este periodo, 93-99, sentó las bases para los esfuerzos posteriores de lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. Y si bien es cierto, no se logró completamente transformar el sistema, lo que sí es cierto es que sí marcó un hito al establecer marcos legales e institucionales fundamentales para el desarrollo de procesos más complejos en las siguientes décadas. Entonces fue en definitiva el inicio de una disputa por el control del sistema de justicia, donde se enfrentaron el ideal democrático y los intereses arraigados del viejo orden autoritario. Entonces ahora vamos con el fortalecimiento institucional. El periodo 2006-2015 fue un periodo de esperanza y cooperación internacional. Resulta que hay un periodo, el periodo comprendido entre 2006 y 2015, significó una etapa de fortalecimiento institucional sin precedentes para el sistema de justicia, principalmente porque se articularon actores nacionales comprometidos con la legalidad y el apoyo decidido de la comunidad internacional. Esta etapa estuvo marcada por una apuesta clara por la transparencia, la independencia judicial y el combate frontal contra la corrupción estructural. Un hito central de este periodo, en esta semana estuvo un poco de mención nuevamente, entonces el hito central de este periodo fue la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
que fue un acuerdo suscrito entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas. La particularidad de su mandato no solo consistía en apoyar investigaciones de casos complejos, sino en fortalecer al Ministerio Público, capacitar a operadores de justicia, presentar reformas normativas y desmantelar estructuras clandestinas incrustadas dentro del Estado. Con sus éxitos, fue muy exitosa, errores, hay que ser también autocrítico, pero la CICIG se convirtió en aquel momento en un modelo innovador en América Latina, porque la comisión, en primer término, respaldaba logísticamente el trabajo de la Fiscalía y no actuaba como sustituta de las autoridades locales. Yo esta semana escuché, no fue anteayer, un simulacro, un remedio de conferencia de prensa donde decía, mire, la comisión no podía ir a allanamientos, no podía acompañar en toma de declaraciones, no podía hacer informes analíticos, no podía hacer informes financieros. Entonces mi conclusión es, o fue en ese momento, la persona nunca leyó el mandato y nunca entendió cuál era el trabajo de la comisión, porque entonces si no podía hacer nada de eso, no llegó solo a aplaudir o a hacer un observatorio. Entonces, pero lo que debe de quedar claro es que no actuó como sustituta de las autoridades locales, sino como catalizador de su fortalecimiento. Gracias a la experticia técnica y el respaldo político internacional, se lograron impulsar investigaciones emblemáticas que marcaron la conciencia ciudadana y evidenciaron, lo importante es que evidenciaron la magnitud de la corrupción sistémica en el país. Y hablando, como ahí decíamos, o hablaba el tema de que se impulsaron investigaciones paradigmáticas, aquí pongo de ejemplo de algunos de los casos más paradigmáticos. Por ejemplo, el caso Rosenberg en el año 2009 puso a prueba la credibilidad del sistema de justicia, de la institucionalidad, tras el asesinato de un abogado que dejó un video acusando al entonces presidente Álvaro Colón. Entonces se desató una crisis institucional de las abundantes crisis que hay en Guatemala, la investigación científica. Algunos todavía yo escucho y dicen, mira, yo soy escéptico de que sí haya sido el caso Rosenberg. A mí me llenó el hecho de tener el acceso a la investigación, al expediente, y recuerdo que uno de los fiscales que en su momento tuvo la investigación ya en la parte posterior, me decía, mire, yo era uno de los escépticos y tuve que leer el expediente, imponerme de las actuaciones para darle no solo credibilidad al caso, sino para confirmar que había capacidad investigativa. Tenemos el caso Lalini, que fue muy conocido en su momento y sabemos que era una estructura de defraudación aduanera que operaba desde la Superintendencia de Administración Tributaria, que involucró directamente al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti. El caso Ixpiza, que reveló un esquema de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero ahí lo grave, o sea, ahí lo lamentable entre todo lo que implica la corrupción es de que aquí la corrupción tuvo rostro humano, porque tuvo graves consecuencias para pacientes renales y para funcionarios implicados en la red de sobornos. Estas investigaciones no habrían sido posibles sin una articulación efectiva con fiscales del Ministerio Público. Entonces fue creada la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que consolidó un modelo de trabajo técnico, estratégico y multidisciplinario. Durante la gestión de la fiscal general Claudia Paz y Paz, se sentaron bases fundamentales para un enfoque integral en derechos humanos, justicia transicional y persecución penal.
Posteriormente, desde la jefatura de la FESI, que tuve el honor de ejercer por 6 años, se dio continuidad a esa línea de trabajo con énfasis en casos de corrupción política y estructuras del crimen organizado. El trabajo técnico. Ese fortalecimiento de capacidades técnicas permitió construir casos sólidos basados en evidencia científica, análisis financiero y cooperación internacional. De hecho, también durante este ciclo, además de ello, se promovieron reformas normativas, como la tipificación de delitos como el financiamiento electoral ilícito, el fortalecimiento de el Código Penal, al haberse adoptado reformas contenidas en la denominada Ley contra la Corrupción. Se impulsó figuras como la de la colaboración eficaz, que está tan depreciada en este momento, y no precisamente por constituirse como una herramienta para poder investigar cómo funcionan las estructuras criminales, sino que obedece más a razones de carácter político, y de repente en la fase de preguntas abordamos un poquitito más sobre el tema. Entonces, la combinación de voluntad política, capacidad técnica y la presión social permitió una renovación de la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Reflejo de ello es que miles de ciudadanos guatemaltecos salieron a las calles en 2015 para exigir la renuncia de altos funcionarios implicados en corrupción en un momento inédito hasta entonces de movilización democrática. Yo recuerdo que cuando operativizamos el caso La Línea, en mi mente pasaba cuando en otros países, yo decía, en otras realidades, en algunos países asiáticos, en Europa, un escándalo de esta magnitud, decía, ya tuviera movilizada la ciudadanía. Entonces yo decía, la sociedad guatemalteca está tan dormida que no veo por dónde. Afortunadamente, en ese momento, la realidad superó mi prejuicio, porque a partir del 25 de abril del 2015, pues la movilización ciudadana fue, no les puedo decir desbordante, pero en realidad fue emocionante. Quienes estábamos en la fiscalía, obviamente éramos espectadores de lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente, quienes tenían que tomar las decisiones políticas para impulsar los cambios a partir de las demostraciones de fisuras en el funcionamiento estatal, no lo hicieron. Y por eso llegamos a otro ciclo, que es el ciclo del quiebre institucional, que más o menos lo he diseñado una cronología del periodo 2016 al 2021, porque ¿qué es lo que ocurrió en este momento? Reaccionó el poder. Resulta que el éxito que había tenido la CICIG y el Ministerio Público en la persecución de estructuras criminales y redes de corrupción, y del Ministerio Público se ha reconocido mucho el trabajo de mi ex jefa Telma Aldana, el trabajo de mi jefa Claudia Paz y Paz, y también he de reconocer que ese proceso también inició un poquitito antes. Ellas dos lo impulsaron y lo catapultaron hasta donde llegó, porque en realidad el Ministerio Público tuvo una época de mucha eficiencia, Amílcar Velázquez Zárate. Pero entonces ese éxito de la CICIG y del Ministerio Público en la persecución de estructuras criminales y de redes de corrupción, lo que generó fue una respuesta contundente de parte de los sectores afectados. A medida que las investigaciones alcanzaban a figuras cada vez más cercanas al poder político, al poder económico y militar, se puso en marcha una contraofensiva, cuyo objetivo era frenar, debilitar y finalmente desmantelar el modelo de justicia independiente. La ruptura se cristalizó en el año 2019, cuando el presidente Jimmy Morales, luego de ser señalado en investigaciones por financiamiento electoral ilícito, que irrisoriamente Rafael Curruchiche tenía a cargo en la Fiscalía de Delitos Electorales, declaró persona no grata al comisionado Iván Velázquez y se negó
a renovar el mandato de la CICIG. Esa decisión marcó el fin de una de las iniciativas anticorrupción más exitosas de la región, pese al respaldo ciudadano y al prestigio internacional que se había acumulado. Entonces empezamos ese ciclo con un tema de persecución judicial, desinstitucionalización, la reorganización de las redes y un ataque sistemático al modelo anticorrupción. ¿Qué ha ocasionado eso? Por ejemplo, la persecución de operadores de justicia. La designación de Consuelo Porras como fiscal general en el año 2018 supuso un giro radical en la política institucional. Se desarticularon equipos de investigación, se obstaculizó el trabajo de la FESI, se ordenaron traslados arbitrarios y se activaron procesos penales espurios contra jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos. Más de 40 operadores de justicia nos vimos forzados a salir al exilio, siendo víctimas de persecución, vigilancia ilegal, amenazas y campañas de difamación. Casos emblemáticos como Odebrecht, que esta semana estuvo de moda, financiamiento a partidos políticos, casos como comisiones paralelas, seguimiento de casos como La Línea, cooptación del Estado, han sido archivados, diluidos o manipulados. Y en muchos de los casos, los acusados, indicados, procesados, imputados, pasaron a ocupar cargos públicos o han sido beneficiados con medidas sustitutivas arbitrarias o han sido completamente sobreseídos o absueltos de los casos. Entonces, este ciclo ha tenido entre todo un ciclo de denuncias espurias, los procesos judiciales manipulados, el exilio forzado y la persecución de los equipos de trabajo. Esa desinstitucionalización del Ministerio Público y el aparato de justicia ha sido utilizado como herramienta de represión, porque se han invertido los roles. Los perseguidores nos convertimos en perseguidos. Las garantías procesales han sido distorsionadas y en realidad la independencia judicial ha quedado en entredicho. Este quiebre institucional ha tenido consecuencias devastadoras porque ha debilitado la lucha contra la corrupción, ha erosionado la credibilidad del sistema de justicia, ha consolidado las redes de impunidad y ha marcado un retroceso que aún condiciona el presente del país. Lo que en un momento fue una promesa de justicia real se ha convertido en una advertencia sobre lo frágil que puede ser una democracia sin mecanismos eficaces de control ciudadano y de rendición de cuentas. Entonces, el Estado se volvió contra quienes lo defendían, utilizando, fíjense, la legalidad. ¿Cómo estamos en temas del sistema de justicia? ¿Cómo está el sistema de justicia hoy? Primero, hay que tener en cuenta que tras el quiebre institucional iniciado en el sistema de justicia guatemalteco, entramos en una fase de debilitamiento progresivo marcado por la cooptación sistemática de las principales instituciones. Esa fragilidad de las instituciones, pues nos ha mostrado eso, el tema de que los avances en materia de justicia, por significativos que sean, pueden ser revertidos. Es una lección aprendida. Pero también nos ha mostrado la resiliencia de las redes criminales, que las estructuras de poder y corrupción tienen una notable capacidad de adaptación, reorganización y contraataque cuando se ven amenazadas por la acción de la justicia. Entonces es necesario el respaldo ciudadano, la vigilancia de las organizaciones sociales, porque son fundamentales para sostener procesos de fortalecimiento institucional. Y por supuesto, no olvidar nunca el rol que debe de jugar el periodismo.
La documentación periodística rigurosa de estos procesos constituye no solo un registro histórico, sino una herramienta de resistencia frente a la manipulación narrativa. Pero veamos qué instituciones clave están actualmente capturadas o bajo cooptación. Pues tras el quiebre institucional iniciado en el 2016, el sistema de justicia guatemalteco ha entrado en una fase de debilitamiento progresivo, marcado por la cooptación sistemática de sus principales instituciones. Este proceso, lejos de ser una acción aislada, ha respondido a una estrategia deliberada estatal por parte de élites políticas y económicas que lo que buscan es consolidar espacios de impunidad y controlar la legalidad a su favor. Entonces vamos viendo estas instituciones. Vamos por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, cuyo periodo vencía en el año 2019, ustedes saben de que prolongó sus funciones porque el Congreso incumplió sistemáticamente su obligación de elegir nuevos magistrados. ¿Qué generó eso? La permanencia ilegal de la magistratura hasta el año 2023. Esa situación generó una severa crisis de legitimidad, pues la Corte Suprema de Justicia continuó resolviendo asuntos de trascendencia nacional sin contar con la investidura legal correspondiente. Esta prórroga sirvió para asegurar el control de resoluciones clave, especialmente aquellas relacionadas con antejuicios, procesos disciplinarios y conflictos de interés que involucraron a funcionarios y operadores de justicia cooptados. Entonces, en el año 2014 hubo una corte que las investigaciones establecieron todas las negociaciones ilícitas realizadas para su elección. Su periodo vencía en el 2019, pero estuvieron 9 años en los cargos los magistrados. Y eso lo que provocó es tratar de ir blindando a los actores que habían sido señalados en nuestras investigaciones. Sabemos que hubo un periodo de unos magistrados que estuvieron ahí unos meses y el año pasado se repitió el ciclo con esas cortes balanceadas que en este momento estamos sufriendo las consecuencias de sus actuaciones. Uno de los temas que a mí más me ha llamado la atención de esta Corte Suprema de Justicia es que al hacer las asignaciones de magistrados de salas de la Corte de Apelaciones, en las salas del orden penal fueron integrados los magistrados que tenían antecedentes de estar vinculados con casos de gran corrupción, bien sea en forma directa o porque representan los intereses de los involucrados en esos casos. Otra institución clave bajo cooptación, la Corte de Constitucionalidad. Cuando inicié la presentación abordaba el tema de cómo en aquel periodo 93-99 el fortalecimiento de la Corte de Constitucionalidad fue un importante avance para la institucionalidad. Pero resulta que a pesar de ser el máximo tribunal en materia constitucional, actualmente su integración responde en buena parte a intereses partidarios y económicos. Algunos de los magistrados han sido electos a través de procesos opacos y negociaciones políticas que vulneran el principio de legalidad y de independencia judicial. Como resultado, la Corte de Constitucionalidad ha emitido fallos que favorecen a determinados sectores o poderes fácticos. Por ejemplo, ven ustedes, si se hace un estudio de la manera de resolver de las distintas magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, van a encontrar, por ejemplo, que la actual Corte de Constitucionalidad ha emitido resoluciones que se han contrapuesto en contra del derecho de manifestación libre, de la organización de los pueblos, pero por el contrario, ha emitido resoluciones que van en contra, por ejemplo, del derecho de las comunidades, al derecho de propiedad
o han privilegiado el derecho de propiedad sobre la propiedad comunitaria y ancestral de la tierra de las comunidades. Entonces responden a determinados intereses fácticos, dejando de lado la función que les corresponde, que es una función contralora. Parece que la Corte de Constitucionalidad ya la va a hacer de ejecutivo, de legislativo, y sí se convirtió en una instancia revisora o de blindaje de las actuaciones ilegales de los órganos jurisdiccionales, porque en lugar de actuar como garante de la Constitución, es percibida como una instancia funcional a las agendas de poder. ¿Y qué decir del Ministerio Público? Que desde la designación de Consuelo Porras como fiscal general, el Ministerio Público ha perdido su rol como ente autónomo de la persecución penal. Ha dejado de impulsar investigaciones de corrupción de alto impacto. Ha desmantelado equipos clave, como la FESI fue desmantelada, y ha utilizado su estructura para criminalizar a jueces, fiscales, periodistas. Ha promovido una política de opacidad, cerrando el acceso a la información pública. Ustedes son de las principales víctimas del cierre de espacios de información en la Fiscalía. Ha archivado denuncias sensibles, debilitado la cooperación internacional. Entonces, este retroceso ha afectado directamente la confianza pública y ha reinstaurado la idea de que la ley solo se aplica selectivamente. ¿Y qué decimos de otras instituciones como el Instituto de la Defensa Pública y el Tribunal Supremo Electoral? Aunque no son actores centrales en la persecución penal o en la resolución constitucional, bueno, el Instituto de la Defensa Pública Penal sí, ambas instituciones juegan un papel fundamental en el acceso a la justicia y garantía de procesos. En el caso de la Defensa Pública Penal, enfrenta limitaciones técnicas y presupuestarias que impiden una defensa adecuada para personas en condición de vulnerabilidad, lo que perpetúa la desigualdad procesal, mientras que el Tribunal Supremo Electoral ha sido blanco de presiones políticas y judiciales que han comprometido su autonomía, especialmente en contextos electorales polarizados, como ha ocurrido en el proceso del 2023, donde el Tribunal Supremo no es supremo. Resulta de que un juez puede ordenarle actuar contra lo que establece una ley de rango constitucional como la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, la cooptación de estas instituciones ha configurado un sistema que simula legalidad mientras garantiza impunidad. En lugar de fortalecer la democracia, estas entidades se han convertido en engranajes de una maquinaria diseñada para neutralizar la rendición de cuentas. Entonces, las instituciones han sido vaciadas de independencia sin cambiar de fachada. Hablemos un poquitito les voy a hablar de un poquitito de las dinámicas estructurales de impunidad. El deterioro institucional no puede entenderse sin analizar las dinámicas estructurales que lo sustentan, que no se limitan a decisiones individuales o errores técnicos, sino que responden a un modelo sistémico de poder, en el cual la legalidad solo se convierte en un instrumento para proteger intereses ilegítimos y excluir a quienes defienden la justicia. Entonces, esas dinámicas están representadas por factores como la captura institucional, porque la designación de jueces, de magistrados, de fiscales sigue estando controladas por redes clientelares y alianzas político-empresariales. Las comisiones de postulación, que deberían de garantizar procesos meritocráticos y transparentes, han sido utilizadas para legitimar pactos entre actores corruptos. En lugar de seleccionar a los más capacitados, se premia la lealtad y el encubrimiento. Esto lo que hace es perpetuar una élite judicial que está al servicio del poder. Un segundo factor de esta dinámica es la falta de rendición de cuentas, porque no existen mecanismos efectivos para auditar el desempeño de jueces y fiscales. La supervisión del Ministerio Público, el Consejo de la Carrera Judicial y otras instancias carecen de independencia, recursos o voluntad política para investigar a funcionarios que actúan con negligencia, parcialidad o corrupción. ¿Qué es lo que permite ese vacío institucional? Malas prácticas, y que estas se reproduzcan porque no tienen consecuencias, y que los operadores íntegros sean aislados o sean sancionados.
y se criminaliza el disenso. Una de las manifestaciones más alarmantes del nuevo modelo de impunidad es el uso del aparato judicial para perseguir a quienes denuncian irregularidades o ejercen funciones con independencia. Periodistas, jueces, fiscales, activistas, defensores de derechos humanos han sido objeto de denuncias penales espurias, allanamientos arbitrarios, restricciones migratorias y campañas de desprestigio. ¿Qué es lo que busca esa estrategia? Pues sembrar el miedo, dividir a la oposición, desalentar el ejercicio libre de la función pública o de la función periodística. Entonces, esas dinámicas lo que hacen es consolidar un Estado donde las leyes se interpretan y aplican según los intereses del poder. La impunidad ya no es solo la ausencia de sanción, sino una política de Estado que premia la complicidad y castiga la integridad. Entonces, frente a ese panorama, el periodismo y la sociedad civil debe estar alerta, articulada y propositiva, porque solo una ciudadanía informada y movilizada puede revertir el proceso y devolverle al sistema de justicia su sentido democrático y republicano. Entonces, en conclusión, en Guatemala, donde las fuerzas políticas y económicas han demostrado una y otra vez su capacidad de capturar y cooptar las instituciones del Estado, el periodismo emerge como una de las pocas barreras efectivas contra la impunidad y la arbitrariedad. La independencia y valentía de los periodistas es fundamental, vital, para que la sociedad no quede atrapada en un silencio institucional que solo beneficia a quienes concentran poder. Sin un periodismo libre, la justicia se reduce a un discurso vacío, incapaz de cumplir su función fundamental de proteger derechos y de garantizar el Estado de Derecho. El periodismo comprometido con la verdad y con la ética es, por tanto, un baluarte indispensable para la democracia guatemalteca. El pulso de la justicia, entonces, está íntimamente ligado al pulso de quienes la cuentan, a la capacidad del periodismo de ser un ejemplo y además de ser un espejo crítico y un altavoz de las demandas sociales. En definitiva, la justicia sin periodismo libre no es justicia, es un vacío donde impera el silencio institucional y donde los derechos de las personas quedan a merced y al capricho de quienes detentan el poder. Entonces, en ese escenario, el periodismo no es solo un oficio, sino un acto de resistencia y un compromiso con la construcción de un país más justo, más transparente y más democrático. Sin periodistas, la corrupción avanza en silencio. Con periodismo, la justicia respira. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro por haber estado con nosotros esta mañana en los ciclos de actualización para periodistas CAP, compartiendo esta exposición sobre el pulso de la justicia en Guatemala.